En el mensaje número 3 de Romanos, y hoy vamos a hablar, seguir hablando de la introducción. ¿Les acuerdan que les dije que tenía eh, secciones? Y la primera sección es la introducción, y entonces vamos a estar estudiando eh, la introducción. ¿Se acuerdan que en el primer mensaje hablamos de la posición del libro de los Romanos? Es bien importante entender esa posición, ¿no? Y también hablamos, también el siguiente mensaje hablamos del romance de Dios. En Romanos Dios quiere que veamos, no lo veamos tanto como ese Dios grande, fuerte, poderoso, sino que lo veamos como nuestro hacedor, nuestro marido, ¿no? Es lo que Él quiere que hablemos. Entonces, hoy vamos a seguir hablando lo que es Romanos. Les pido que abran conmigo en Romanos 1, 16 al 17. Romanos capítulo 1. Vamos a leer esos dos versículos. Dice, ustedes leen después de mí. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, mi Dios, nos presentamos delante de ti. Por favor, ábrenos tu palabra. Muéstranos, Señor, lo que tú quieres que nosotros recibamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Permítanos, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, que nada nos estorbe, que nada, Señor, nos distraiga, que nada nos inquiete, que podamos, Señor, ejercitar nuestro espíritu y entrar en ese lugar santísimo, Padre, donde moras tú, Señor, donde queremos que tú nos hables. Gracias por los que se hicieron presentes y los que están en casa, Señor, también oramos. Desde allá nos están viendo, Señor. Te pedimos, Padre mío, para que seas con nosotros. Gracias por este tiempo que nos das y ayúdanos, Señor, porque queremos, Señor, que ver, Señor, qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres hacer con nosotros a través de este estudio de Romanos. Ya hemos visto, Señor, que quieres corregir las deficiencias, Señor, que hay en las iglesias. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense que nosotros necesitamos esta enseñanza o esta palabra de Romanos. Nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos en muchas cosas. Se ha preguntado a los hermanos y se les dice ¿cuántos justos hay aquí? Y había hermanos que dicen, no, nomás hay uno, es Dios. Y esa forma de contestar no es la correcta. Porque si es verdad, no es, ¿se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno, ¿y por qué me llamas bueno? Solo hay uno y es Dios, ¿verdad? O sea, bueno, sí, pero justo. A veces nosotros tenemos miedo de decir que somos justos, porque luego nos empezamos a ver nuestro comportamiento, lo que somos y todo eso, ¿no? Pero ese no es la justicia que Dios está preguntando. Cuando nosotros cuando nos preguntan cuántos justos hay, amén, yo soy uno de ellos, tenemos que creerlo, porque no está hablando de que eres perfecto, que eres bueno, está hablando de justo. Y dice ahí, donde leímos que todo el que cree es justificado. Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces se dan cuenta que eso podemos ser justos. De hecho, somos justos. Es que en la justicia hay la posición y la disposicional. Entonces nosotros posicionalmente somos justos por creer en Él. Amén. Entonces vamos a estar aquí en este estudio de Romanos. Vamos a estar
aprendiendo todas esas cosas. Y cuando le preguntan a usted, ¿usted es justo? ¿Qué va a decir? Yo pienso que no, solamente hay uno, ¿verdad? Así respondemos. Pero si va aprendiendo va a decir, ¿usted es justo? Amén. O sea, con toda seguridad, pues, porque somos creyentes, somos de fe. Amén. Muy bien, entonces, para iniciar quiero que leamos Romanos 1:1. También leamos desde el inicio Romanos 1:1 y dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acuérdense que Dios, esto nos va a purificar nuestro hablar y todo eso. Les pregunto, hay una pregunta que quiero hacerle a ustedes. En los miércoles venimos a estudiar y el domingo venimos a regañar. No. No, venimos a predicar también la palabra, ¿verdad? Entonces estudiemos, pues dice la pregunta ahí que quiero ponerles es, ¿cuántos evangelios tiene el Nuevo Testamento? Y ustedes tienen que decir, tantos. ¿Cuántos tiene? 5. ¿Cuáles son? Ajá. Ok. O sea, no es para avergonzarnos, ¿eh? Ustedes pueden decir 7, así, 8, 10 o 4. ¿Cuánto dicen 4? Sí, 4. Ok. Tradicionalmente se cree que son 4, ¿verdad? Y mi hermana ya casi le atinó, pero nomás no sabía cuáles eran. Y si son 4, tradicionalmente se cree que son 4, que es el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero si ustedes notaron ahí en el 1:1, hay otro evangelio. El evangelio de Dios. Entonces son 5. Es el quinto, pero no se sabía, ¿verdad? Le atinó, ¿verdad? Pero no se sabía. Bueno, entonces se dan cuenta que vamos a ir a aprender. Y esto ya los he predicado. Y se acuerdan que en otra, creo que en Corintios, no me acuerdo que les hablé, donde decía que el quinto evangelio es el de Pablo. Y porque Pablo viene, también más adelante él va a decir que este es de él, mi evangelio, conforme a mi evangelio. Entonces, hoy vamos a aprender que son, por lo menos hasta aquí en Romanos, son 5 evangelios. Son 5 evangelios. No es el otro evangelio, no es otro, porque también Pablo dice que si a un ángel bajara del cielo y habrá otro evangelio, sea anatema, dice. Pero no es, porque aquí está claramente, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces hay otro evangelio que se llama el evangelio de Dios. Y vamos a ir entendiendo. Ahora, ¿cómo podríamos explicar eso? Porque si usted le dice a un hermano tradicional es que son 5 evangelios, dice, no, estás loco. Yo sé, son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, se van a encerrar, pero aquí nosotros estamos viendo que hay otro evangelio que es el evangelio de Dios. ¿Cómo podemos ayudar a la gente para que entienda que Romanos no es un evangelio igual al de Mateo, no es igual al de evangelio de Marcos, no es igual al como el de Lucas, como el de Juan? Este es un evangelio diferente y por eso se llama el evangelio de Dios. Y aún Pablo, fíjense lo que él va a hacer, porque en el 1:9, dice ahí en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio, ¿de quién? De su Hijo. Ahora fíjense, es el mismo, pues, Dios, el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Entonces, este evangelio, él dice, es el evangelio del Hijo. Pero más adelante vamos a estar viendo que él dice conforme a mi evangelio. Porque este evangelio de Romanos, que presentan Romanos, es para que sea nuestro. Para que la vivamos nosotros. Para que la experimentemos, amén. Entonces tenemos que saber que el evangelio de Dios también es el evangelio del Hijo. Y por eso él dice, Romanos 1:16, leamos este versículo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Antes cuando yo leía este versículo, yo creía que él estaba hablando de los 4 evangelios. Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Y yo creía que estaba hablando del evangelio de Marcos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ya entendimos que de qué evangelio, porque ese es el contexto. El evangelio de Dios, el evangelio del Hijo. Ok. Dice,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, aquí nos está diciendo que no nos avergonzamos del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, pero ¿de cuál Evangelio estamos hablando entonces? De Dios, ¿no? ¿Verdad? El Evangelio del Hijo, porque ahí lo está diciendo el contexto. Ahora, este es el Evangelio del cual no tenemos que avergonzarnos, porque este Evangelio es para algo, y ahí mismo en este versículo lo dice que este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que este Evangelio, por ejemplo, si ustedes, algunos hermanos dicen que el Evangelio de Mateo está dirigido solamente a los judíos, así han dicho algunos hermanos. Bueno, vamos a darles la razón. Entonces, pero aquí en Romanos ya no solamente mete a los judíos, sino que mete a los griegos, que somos nosotros los gentiles. Gracias a Dios, ¿no? Porque aquí Pablo dice, porque cuando ustedes lean Santiago se van a dar cuenta que Santiago tiene un tinte judío. Él escribe a las 12 tribus esparcidas, ¿no? Dispersas, dice, en todo el mundo. Pero Pablo no. Pablo entendió que Dios, el Evangelio es para judíos y para gentiles. Amén. Muy bien, entonces, leamos el versículo 17, ahí mismo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, ya sabemos cuál Evangelio, ¿no? ¿Cuál Evangelio? De Dios, del Hijo, okay. No de Mateo, de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Que esos tienen otros enfoques. O sea, son parte de la Biblia, pero ahorita lo que queremos es entender a Pablo. Dice más, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces no es un evangelio que revela la gracia, no es un evangelio que revela el amor. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros hemos sido salvos por el amor de Dios, porque dice que la fuente de la salvación de Dios es su amor. Que también dice que somos salvos por gracia, pero aquí Pablo, él va más allá, porque el amor es la fuente, la gracia es un favor inmerecido, pero no es suficiente eso. Por eso Pablo en Romanos va a hablarnos de algo más elevado, y él dice que nosotros somos salvos por la justicia de Dios, y eso cierra la boca a todo mundo. O sea, no hay acusación, nadie nos puede decir nada, porque si hay justicia, si somos salvos por la justicia de Dios, entonces nada, o sea, nadie te puede acusar. De hecho, hemos aprendido que la base de nuestra salvación es la justicia de Dios. Si ustedes dicen que son salvos, ahora sí estamos entendiendo esto, y ustedes dicen, por ejemplo, Efesios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Está bien eso, está bonito, porque es un favor inmerecido. También dice que Dios es rico en amor. Dice que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Está bien, está bien todo esto, pero lo más elevado o lo que nos lleva a la seguridad, a la certeza, a la garantía de nuestra salvación es la justicia. Amén. Es la justicia. Vamos a decir, si cuando alguien está preso, está en la cárcel y llega el momento en que el juez dice, ¿sabes qué? Quedas en libertad. Esa persona no tiene ninguna, ya no lo pueden meter a la cárcel, no lo pueden acusar, no lo pueden hacer nada, él puede andar libremente. Así pasa con nosotros. O sea, el diablo puede decir a nosotros que estamos perdidos, que ya no somos dignos de la salvación de Dios, pero acuérdense de la justicia, pues, porque Dios, por la justicia, somos salvos, por su justicia, nos salvó. Mire, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿por qué estamos diciendo que el evangelio de Dios que presenta Romanos, Pablo en Romanos, es más elevado? Fíjense, ¿por qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan representan a un Cristo físico, un Cristo terrenal. Ese Cristo que vivió 33 años y medio en esta tierra. Ese Cristo donde los apóstoles lo pudieron palpar, lo pudieron comer con él.
Es más, Juan dice que se recostaba en su pecho para escuchar esas articulaciones cuando él hablaba. Pero, no es elevado eso. Lo más elevado es de que tengamos a ese Cristo dentro de nosotros. Y es lo que nos quiere mostrar Pablo, pues. La mayoría de los cristianos, al no estudiar estas cosas que estamos hablando, ellos no saben cómo es su vida cristiana. Porque este evangelio que presenta Pablo en Romanos es para salvación por medio de la justicia, por el Cristo que está dentro de los creyentes. ¿Qué prefiere usted, caminar con el Cristo de 33 años y medio ahí, o tenerlo dentro de usted? Dentro es muchísimo, eso es lo elevado, pues. Por eso Pablo también dice que si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos, porque está bien conocer de los 4 evangelios, pero eso no es lo elevado. Lo elevado es disfrutarlo, es tomar ese Dios que está dentro de nosotros. Es lo más elevado, hermano. Por eso, mire, nuestra conciencia a veces nos acusa. Nosotros mismos no tenemos misericordia ni perdón de nosotros, porque cuando cometemos alguna cosa nos sentimos mal, nos sentimos indignos, nos sentimos que ya no hay salvación y todo eso, ¿no? Pero debemos ser, ¿y para qué está el Cristo dentro de nosotros? Creo que es Romanos 8, 34, 35, 36, no me acuerdo. Pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, no, ¿quién condenará a los escogidos? 30, 33. 8, 33 y 34. Vamos a leer esto. A ver, Emily, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Está haciendo una pregunta. ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice usted? Dios es el que justifica, porque es lo que está diciendo. Amén. ¿Quién acusará a los que usted es un escogido? ¿Y quién lo va a acusar? Dios es el que justifica. Si Dios dice que usted está recto, usted está recto, es una persona recta. Amén. Porque Dios lo dice. ¿Por qué? Por creer en Él. Amén. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y estaba una coma ahí. Porque no resucitó solamente para ir a la diestra del Padre, sino que está dentro de nosotros. Cuando Él resucitó, ¿qué pasó? Él se sopló, después de eso se sopló en sus discípulos. Y sus discípulos vinieron a contenerlo. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se siente usted alguna vez acusado? Muchas veces nos sentimos acusados, porque sabemos lo que hacemos. Pero no dice Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Hermano, esta justicia se revela por fe. ¿Y para qué es? Es para que se la sigamos usando, porque dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No es nada más un evento y se acabó, es para seguirla usando esa justicia. Amén. Si usted no la quiere seguir usando, es su problema. Por eso les digo que hay muchos cristianos que se sienten indignos, porque ¿quién de nosotros no falla? ¿Quién de nosotros no peca? ¿Qué hace usted cuando peca? Cuando falla. Porque aún pecar es pensar mal del hermano, ¿no? O sea, aún dice Pablo que codiciar las cosas. Entonces yo quiero que vean ustedes que eso a veces nos acusa, nos sentimos acusados, nos sentimos que ya no tenemos salida. Pero recuerden que usted tiene el que justifica. Tenemos al que justifica. Ahora, vamos a Romanos 1:4 porque leamos este versículo.
Vamos a poner el 3 para entender de quién está hablando. Por favor, Emily, el 3 primero, ahorita leemos el 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, versículo 4 ahora. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este versículo no lo entendía hasta hoy. Y quiero compartirles. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Tenemos que entender cómo es que Cristo fue declarado Hijo de Dios, porque esto fue hasta que resucitó. Otras versiones dicen que fue designado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo podemos explicar que hasta que Cristo murió y resucitó, que Él es declarado o que es designado Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que antes Él no era Hijo de Dios? Porque en Mateo 16, Pedro, el apóstol, le dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué hasta acá lo declaran Hijo de Dios? ¿Era o no era? O sea, se dan cuenta que como que se contradice, pero no, tiene una lógica. Y ahora yo lo entendí. Eso es lo que cuesta entender a mucha gente. Cuando Pedro hizo esa declaración allá en Mateo 16, está hablando de Dios como el unigénito, del Hijo de Dios como el unigénito eternamente. Por eso cuando en el capítulo 1 y versículo 1 de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que no podemos decir que Jesucristo no podemos decir que Él antes no era Hijo de Dios. Sí era Hijo de Dios porque eternamente es Hijo de Dios. Es el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Pero ¿por qué acá dice que fue declarado después de la resurrección? Fue designado. Es de pensar en esto, ¿no? Pero no es complicado. Yo ya lo entendí. Y quiero que usted lo entienda conmigo. Aquí nos está hablando que cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿se acuerdan ustedes que cuando Él fue bautizado, dice cuando salió de las aguas, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Se escuchó una voz y los discípulos no fue abiertamente. Solamente los discípulos, los que estaban ahí, escucharon. Cuando subió Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, también se escuchó otra vez, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Okay. Pero acá hay algo diferente porque dice, es declarado Hijo de Dios con poder, con potencia. Aquí ya todo mundo debe de saber. Debe de saber. Allá, ¿se acuerdan que ustedes que Él siempre quería permanecer en anonimato porque sanaba a alguno y le decía, hey, fuiste sano, pero no le digas a nadie. Hey, no le digan a nadie, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque hay una razón. Y acá en Romanos, con poder, todos tienen que saber que es declarado Hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque ahora, con justicia, Él no solamente nos justifica, sino que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces, vemos que Romanos, Pablo aquí en Romanos, él se refiere a Cristo en una forma diferente de los 4 evangelios. Porque el Cristo de Romanos es el Cristo no solamente que caminaba ahí, que comía ahí, que iba a la barca, que subía al monte, que caminaba sobre las aguas, ya no. Es el Cristo que está dentro de los creyentes. Por eso dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, porque Él resucitó. Amén. Entonces, mientras que el evangelio, el Cristo de los 4 evangelios
Es el Cristo que se encarnó, vuelvo a repetir, el que caminó ahí, el que comió con ellos. Fíjense que si solo tuviéramos los 4 evangelios, entonces la palabra sería, para nosotros sería algo, no sería algo completo. Porque los 4 evangelios solamente presentan al Cristo objetivo, el Cristo de afuera. Por lo tanto, se necesita un 5.º evangelio, que es el evangelio de Dios que presenta Pablo en Romanos, para que nosotros podamos ver el aspecto del Cristo subjetivo, es decir, el Cristo que está dentro de nosotros. Un Cristo objetivo es un Cristo que está fuera de nosotros, y eso tiene que ver con que solamente conozcamos doctrina, enseñanza de Él. En cambio, un Cristo subjetivo es el que vive dentro de nosotros, los creyentes, para ser vivido. ¿Se acuerdan que ellos le decían, maestro, te hemos andado buscando, ¿dónde estabas? Y se molestó él y dijo, ustedes me buscan no porque creen en mí, sino porque les di de comer y se hartaron, ¿verdad? Y acá ya usted ya no tiene que buscarlo. Está dentro, lo tenemos. Hay un hermano que escribió una alabanza y en un momento lo cantaba, no aquí no lo cantaba, en otra iglesia lo cantaba yo, pero analizando, entendiendo esto, dije, no tiene lógica, porque él decía, ¿dónde te has ido? Te extraño, mi amado, mi lengua se seca de tanto gemir. El del Antiguo Testamento, el salmista sí podía decir esto, clamo de día y de noche y no te encuentro. ¿Dónde estás? Hoy no, Él está dentro de nosotros. No, el que se aleja de Él somos nosotros. Por nuestras maldades, por nuestros pecados nos escondemos de Él. Pero Él siempre está ahí. Él, aunque te portes mal, Él lo único que va a hacer es, se va a sentir triste. Por eso no contristáis al Espíritu Santo. Amén. Hermano, el apóstol Pablo entendió esto. Por eso en Gálatas 2:20 él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que yo creo que Pablo tenía una experiencia elevada, una experiencia de lo que es tener al Cristo. A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten mal cuando no lo saludan? Cuando no le hablan, cuando no lo quieren, siente que lo hacen menos, lo ignoran. ¿Una vez ustedes han sentido eso? A veces uno se siente solo, que no has conocido al Cristo que mora dentro de ti. No lo has conocido. Él está ahí. Pablo sí lo experimentó. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. En mí. Amén. En mí. Yo creo que Pablo decía, voy a tratar con porque él no dice en la Biblia que tenía mucha familia, pero creo que tenía un sobrino. Y usted sabe que a veces siempre hay problemas entre la familia, ¿no? Con los primos, con los sobrinos, con los tíos, con los hermanos, con las hermanas. De repente hay problemitas. Y yo quiero imaginar, ¿no? Porque cómo él actuaba. Si se trataba de arreglar un problema con un sobrino de él, él decía, ¿sabes qué, Cristo? Arréglalo tú. Por favor, arréglalo tú porque yo la voy a regar. Imagínense si nosotros aprendiéramos a hacer esto. Imagínate que tu esposa vienen bien bravos, bien enojados, bien queriendo pelear, sacando chispas. Y si usted entiende, Cristo trata. ¿Qué cree usted que haría Cristo? ¿Pelearía con la esposa, con el esposo? No, Él actuaría de otra forma. Por eso es que muchas veces andamos en nuestra carne.
Es por eso que peleamos con las personas, nos sentimos, nos ofendemos, ¿no? Amén. Entonces, hermano, ¿usted está solo, sí o no? Ya no. Él vive dentro de nosotros. Él vive. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Pero dónde? Bien lejos, porque a veces nos sentimos, ¿verdad? Solos. Nadie me quiere. No me prestan atención. No me visitan. No me hablan. ¿Cómo? Si tienes al Cristo ahí, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Si lo tienes ahí dentro de ti, las 24 horas. Amén. Me siento solo. Esta palabra me pega a mí primero, porque hace unos días atrás andaba bien triste. No sé, un momento de tristeza, no sé. Y andaba buscando a todo el mundo para que me consolaran. Cuando todavía tenía el consolador dentro de mí, le hablé a una hermana de mis hermanas y no me contestó un sobrino y no pude desahogarme. Pero hablo con otro sobrinito y ese sobrinito dijo: tío, Cristo está con nosotros. ¿Usted nos lo ha enseñado? No, hermano, vergüenza me dio a mí, sí es cierto. Amén. Entonces, hermano, fíjense que cuando nosotros lleguemos al punto de Pablo, nuestra vida va a ser diferente. Por ejemplo, cuando nos llegan las malas noticias, ¿qué es lo que hacen a uno? ¿Qué hace usted cuando le llegan las malas noticias? Llora uno, se deprime, ¿verdad que sí? Porque solamente conocemos al Cristo objetivo, el Cristo que está afuera. Que no, María y Marta dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, porque te tardaste mucho, él se murió. Estaban llore y llore. Estaban tristes. Pero cuando tú conoces al Cristo subjetivo, cuando te llegan las malas noticias, tú haces como Job. No cualquier noticia le llegó a él. ¿Sí o no? Y les he enseñado a ustedes eso. Y Dios me ha metido a prueba, a experiencia. Dice que le robaron su ganado, le quitaron todo, se le murieron los hijos. ¿Y qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ah, cuando conoces al Cristo subjetivo. Pero cuando no, hermano, llora uno. ¿Usted tiene al Cristo objetivo o subjetivo? Y si tiene al Cristo subjetivo, ¿lo está experimentando? ¿Sí o no? Tenemos que experimentarlo, hermano. Amén. El Cristo de Pablo, porque debe ser de nosotros. El Cristo de Pablo es el Hijo de Dios que fue declarado con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Pero él tenía que pasar por el proceso de la carne, tomar una humanidad. ¿Para qué? Para alcanzar la justicia. Para alcanzar la justicia del Padre Celestial. Por eso él se encarnó, él se hizo hombre. Porque como hombre tenía que morir. Él no murió como Dios, él murió como hombre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso él se hizo hombre. Entonces él tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él tenía que pasar por los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para alcanzar el perdón de nosotros. ¿Y cómo lo alcanza? Viviendo una vida intachable, impecable. Él vivió, hermano, en santidad, un hombre apartado. Él vivió una vida sin pecado. Y esa clase de vida obtuvo una calificación que se necesitaba, porque nadie se podía salvarse a sí mismo. Nadie podía alcanzar el perdón de Dios. En el antiguo, ¿saben qué hacían ellos? Cada año tenían que presentar los sacrificios. Amén. Por eso dice que así también como Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ninguna persona puede salvar a otra persona en este asunto.
Entonces, para que nosotros alcanzáramos la justicia de Dios, que es revelada por fe, el Señor tenía que tomar un cuerpo humano. Él tenía que hacerse humano, ¿verdad? Entonces, eh, pero acuérdense que hemos hablado que Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Pero Él hizo un arreglo, hizo un plan, hizo un programa. Por eso todo lo que Él dijo, se cumple. Se dijo, se cumple, se cumple. Amén. Entonces, al seguir estudiando Romanos, podemos ver que el pecado entró por la desobediencia de un hombre. Pero dice que la justicia nos vino por la obediencia de otro hombre, que es Jesucristo. Amén. Entonces el Señor tenía que morir y resucitar, porque por medio de ese segundo paso es que Él llega a ser declarado Hijo de Dios con poder, porque Él elevó la humanidad ahí. Entonces, fíjense, en esa tierra, Él vivió una vida normal. Si ustedes examinan la vida de Cristo en los evangelios, en los 4 evangelios, en los primeros 30 años Él no hizo milagros. No hizo milagros. ¿Cuántos han visto las películas que nos ponen? Y ponen a chiquito a Jesús y vi una vez esa película mexicana, a Jesús a Juan el Bautista chiquititos jugando ahí, ¿no? Y hacían milagritos. No, la Biblia no menciona eso. Él no hizo ningún milagro durante 30 años. Él no echó fuera demonios. Él no hizo nada que lo hiciera ver como alguien extraordinario. Él vivió como un hombre normal. Hasta después de los 30 años, Él comenzó a ejercer su ministerio. Entonces es muy importante entender lo que es que Él es designado, declarado Hijo de Dios con poder. Aunque Él ya era Hijo de Dios, pero no lo habían declarado oficialmente, porque tenía que morir y resucitar. Y quiero que vean ustedes, porque nosotros somos igual, esta nos está pasando igual que con Él, con lo que pasó con Él. Ahorita vamos a ilustrar de que Él ya vino a esta tierra, Él tomó el cuerpo humano como Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Fíjense, vamos a ir a Juan 12, 20 al 23. Juan 12, 20 al 23 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Fíjense lo que él estaba haciendo aquí. Porque vinieron los griegos, lo querían hacer grande, famoso. Y ese era el mismo asunto de los judíos. Ellos no habían entendido que él venía como un grano de trigo. Él venía como una semilla, él venía escondido en esa semilla. A ver, Aarón, traigo una semillita aquí. A ver, véalo bien, ¿qué semilla es? Es una semilla. Muéstreselo a la hermana Ara. ¿Qué semilla es? ¿Ustedes qué semilla es, hermano? ¿Alcanzan a ver? ¿Qué semilla es? Pásaselo atrás, a ver, si alguien le atina y sabe qué semilla es, y va a decir y le va a dar un premio. Adrián y yo le vamos a dar un premio. ¿No? Pásale a Adrián, a lo mejor Adrián es experto en semillas. A ver, Johan y Evan, son listos estos muchachos. ¿No?
Pásaselo a Fidel, a lo mejor Fidel es bueno. Pásaselo a otros 50 que están allá atrás. Hasta que no encuentren qué semilla es, no, no nos vamos a ir, no se crea. Es que era una ilustración. Así venía Jesús. ¿Se acuerdan que le dijeron, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Elías, otros Juan el Bautista, otros algún otro profeta. No sabían quién era, porque él venía escondido. ¿Mostaza? Usted lo tiene lo corté en su lugar, hermana. Aquí en la azotea fui hace ratito, es que iba a traer le iba a traer uno que tenía en la casa, pero se me olvidó y fui rapidito aquí arriba en la azotea de su casa y ahí en la esquinita está el árbol ahí, de guayaba. Es de guayaba. Pero nadie sabe, o sea, así venía Cristo. No, es la semilla. Es la semilla, no un huesito. Es la semilla de guayaba. Pero nadie la tiene. ¿Por qué? Porque así venía Cristo. ¿Quién le atinó? ¿Evan? Le voy a dar un premio. Es sorpresa, Evan. Qué bueno que sí la atinó. Pero se dan cuenta que la mayoría es que así pasó con Cristo. Él era hijo de Dios, pero él venía escondido, no era el momento. Hasta que resucitó, fue declarado hijo de Dios con poder. Por eso es lo que dice Romanos 1:4. Se entiende, ¿no? Hermano, de la misma manera, cuando él vino, nadie le entendió. Hasta que cuando él fue a la cruz, hasta que resucitó a los mismos discípulos, ahora nos acordamos que dijo eso. Y otra, ya nos acordamos de que dijo. Así estaban todos. Hasta ahora que nos cayó el 20. Así estaban ellos. Por eso Romanos 1:4, ¿ya entiende usted ese versículo? Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Sí, porque ya resucitó. Ya todos tenían que conocerlo, pero allá venía escondido. Por eso los judíos lo crucificaron. Porque no sabían que él era el Hijo de Dios. Y por eso, por decir él eso, lo mataron. Muy bien, entonces, cuando ellos pidieron señal, no lo vieron como semilla, es más, lo vieron algo insignificante. ¿Qué dijeron? ¿Qué será esta cosa? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque no tiene atractivo, ¿sí o no? ¿Esa semilla que les pasé tenía atractivo? No, ¿qué será cosa? ¿No será moco del hermano? Mateo 12, 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Estoy en deuda con Evan. Doce, 38 al 40. ¿Lo tienen? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, porque no lo veían, no creían. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de la resurrección. Amén. Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ellos lo conocían como el grano de trigo, pero ahora ya no es, después de resurrección ya no. Él vino a ser como un pan, porque para hacer un pan se necesitan muchos granos de trigo. Él vino a hacer la multiplicación, entonces ahora Él les dice, recíbanme. Y de esa manera Él entró en ellos. Y las vidas de ellos ya nunca fue la misma. Eso es lo que tenemos que entender.
ahí después de que Él resucitó, ya no hay registro de las peleas, de las discusiones de ellos. ¿Se acuerdan que hubo una disputa entre ellos cuando la mamá de Juan y de Jacobo les pidió, le hizo una petición al Señor, que uno de ellos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, y se enojaron los otros, y había esa disputa, esa discusión, esa pelea entre ellos, pero ya después de la resurrección, cuando Dios, Cristo entró en ellos, ya no se registran peleas, ni discusiones, ni esa de lo que pasó en un inicio. Lo que sí tiene registro es que fueron a orar juntos, estaban contentos. Leamos Lucas 24, 49 al 53. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Lucas 24, 49 al 53. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esa fue la vida, vino a ser la vida de los cristianos. Amén. Cuando uno experimenta al Cristo que está en nuestro interior, en nuestro espíritu, hermano, uno ya no es la misma clase de persona. Ojalá usted pueda captar lo que Dios quiere lograr a través de usted. Él quiere designarnos también hijo de Dios con poder. Ya lo somos. Pero Él necesita esto. Cuando alguien vive en resurrección, vive esa vida nueva, es declarado, es designado hijo de Dios con poder. Y es cuando Dios dice: sí es mi hijo. Amén. Y aún nosotros podemos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero no solamente palabras, no solamente algo, no es un hablar nada más, sino que es una experiencia, una demostración. Amén. Hermano, nosotros ya somos hijos de Dios, pero Él nos quiere designar. Ahorita nosotros somos un granito de semilla. Somos insignificantes. Es más, ni te creen que eres cristiano. Sí, ellos esperan ver algo de nosotros grande, ¿no? Algo extraordinario, algo extranormal, paranormal, o no sé, sobrenatural. Quieren ver, hermano, pero te das cuenta que somos, porque no podemos aparentar. Pero la gente no da mucho por nosotros. Es más, nuestra propia familia dice: es que no se ve nada en ti. Pero hay alguien que sí ve en ti. Hay alguien que está dentro de ti, que está trabajando. Amén. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Mire lo que Él está haciendo, pues, porque está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Tienes al Cristo subjetivo, tenemos al Cristo subjetivo. Amén. Todos mis hermanitos que fueron bautizados hace poquito, su vida ya no va a ser igual. Pero tenemos que creerlo, porque es por fe, pues. Tenemos que aplicar la justicia todo el tiempo. No nos dejemos engañar por el diablo. Nosotros, si fallamos, hay remedio, hay solución. La sangre de Cristo nos perdona, nos limpia de todo pecado. Pero fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y el mismo Dios, porque es Él mismo el que está haciendo. No es porque usted está tratando, esforzando. No, eso no funciona. Es que nosotros le creamos a Él. Señor, tú eres el que me está salvando. Sí, Señor. O sea, aplicar eso, creer. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no una parte nada más, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que Él está haciendo. ¿Usted todavía se siente reprensible? Sí, en algunas partes fallamos y todo eso. Y venimos: Señor, perdóname, aquí estoy. En la noche: Señor, perdóname. Pero Él está trabajando en nosotros. Él está trabajando para que seamos irreprensibles. No se ve mucho, la gente no ve mucho en ti, así como con Jesús. Pero llegará un momento en que ellos van a decir: verdaderamente este era hijo de Dios. Que no lo dijeron en la cruz, verdaderamente, hasta ahí.
verdaderamente este era hijo de Dios. Ahorita no se ve, pero poco a poco se va a ir viendo. Amén. Y luego dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo... ¿Qué va a hacer? Lo que dice. O sea, que seamos irreprensibles. Amén. Amén. Entonces debemos saber lo que es la justicia de Dios. Porque por esa justicia es que usted y yo somos salvos. La Biblia dice que juicio y justicia son el cimiento del trono de Dios. Hermanos, quiero terminar diciendo esto. Dios, nuestro Dios, Él está comprometido con nosotros. Mire, nosotros tenemos que ser atrevidos. ¿Se acuerdan que un día Él quiso probar a Moisés y le dijo, voy a destruir a esta gente, a este pueblo rebelde? A este pueblo ya no lo soporto, los voy a destruir. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Qué van a decir la gente, los pueblos de ti? ¿Los sacaste nada más para dejarlos tirados en el desierto? Él está esperando de nosotros eso. Que nosotros le digamos, Señor, tú dijiste que me iba a ser irreprensible y yo te sigo fallando. Si tú no me cambias, Señor, te seguiré fallando. Así que, Señor, aquí estoy. Tócame, trátame. Tú eres el único que puedes quitar la debilidad con lo que tú sabes que estoy fallando, porque Él sabe. Entonces, tenemos que creer que Él nos está haciendo irreprensibles cada día. Creo que ya somos un poquito. Del 100%, ¿cuánto irreprensible es usted? Ya no tiene fe. Tenemos que tener fe. ¿Qué tanto? Hay algo debe haber en nosotros. Hermana, 50, porque ya es Cristo. Posición. Cristo Él es irreprensible en nosotros. Pero ya de ahí quiere Él que vayamos al 51, pues, hasta llegar al 100. Pero Él es el que lo está haciendo. Solamente creámosle. Creamos que Él es el que nos justifica por fe y para fe. Amén. Hermano, tenemos que abrazar esta justicia si queremos ser cristianos verdaderos. Si usted la riega, ¿sabe qué es? Cuando digo si usted la riega, ¿qué quiere decir eso? Si usted la riega, se equivoca, ¿no? Es que le escribí a uno de mis sobrinos, la riega, sobrino, porque le pedí unas fotos, ¿no? Y la riega, sobrino. Sí, tío, ya le eché tierra ahí a la hortaliza, me dijo. No me entendió. Pero cuando digo la riega, cuando usted se equivoca, cuando usted falla, cuando usted peca, pídale perdón a Dios. No podemos quedar ahí, ya pequé, ya creo que no tengo perdón y ya no, ni voy a ir. No, pídale perdón a Dios. Porque Él le tiene que perdonar. Es lo que nos está diciendo Pablo. Él nos tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque si Él no nos perdona, Él no fuera justo. Pero como Él es justo, Él nos perdona a nosotros. Cualquier pecado que usted ha cometido, Él lo perdona. Y aún quiero decirle, por su justicia, está obligado a perdonarnos. Ese es nuestro Dios. Él quiere que le creamos eso. Amén. Abracemos esa justicia. Por eso nos dan el Evangelio de Dios. Porque en este Evangelio de Dios nos revela la justicia de Dios. Bueno, le repito nuevamente. Cada vez que usted comete un error, una falla, una falta, un pecado, o sea que no le estamos dando tarjeta, permiso, licencia para que usted haga lo que quiera y cuando se le dé la gana. No estoy diciendo eso. Porque el cristiano ya no peca como hábito, sino que peca ocasionalmente porque todos pecamos. Sin darnos cuenta, como el chavo, pues. ¿No? Sin darnos cuenta. Entonces, hermano, no importa lo que tú hayas hecho. Pero porque si usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le dice, te perdono, no peques más.
Y Él sabe que vamos a pecar. Sí, cuando Él dice, y no peques, Él sabe que vamos a pecar. ¿Y qué hace Él? Nos sigue perdonando porque hay algo, la base de todo eso es la justicia. Por eso ninguno se sienta mal, ni triste, ni no se sienta indigno. Somos dignos por el que es digno que mora en nosotros. Si no tuviéramos a ese Cristo, pobrecito de nosotros, ahí sí te diría, vete a bailarle al Chalma a ver si te ganas un favor. Pero aquí no, hermano, tenemos al Dios que en resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder y Él está dentro de nosotros. Amén. ¿Habrá alguna razón por la cual decirle, no me quieren? ¿Me voy mejor? No, tenemos a Cristo. Si los demás no te quieren, hay alguien que sí te quiere, te es fiel. Amén. Yo me acuerdo cuando mi esposa una vez se le olvidó celebrar mi cumpleaños. Hermano, la traje todo el tiempo. Creo que hasta ahora que entendí esto ya se me olvidó. Bueno, ahorita me acordé otra vez, pero ya no me acordé para reclamarle. Ya, si escucha bueno, está allá en el cuarto, está escuchando y bueno, ya no le reprocho. Pero no, hermano, la pobre, como la traje por todos estos años. No. Hermano, tenemos al Cristo que está con nosotros. Si se olvidaron de ti de invitarte, no te preocupes, tienes al mero, al justo, al consolador. Amén, amén. Yo iba a ir con Adrián, hermano, me siento bien triste, pero me acordé que tenía el consolador, dije, bueno, así un día lo voy a buscar, porque él dijo, hermano, cuente conmigo. Amén. Porque todos me han dicho, hermano, cuente conmigo, entonces yo quería ir con todos, pero también me acordé que tengo a Cristo. Y ustedes también a Cristo, o sea, es válido pues ir con los hermanos, pero acuérdate pues, porque de todas maneras, algún día te voy a fallar yo, algún día me vas a fallar tú, pero hay alguien que no falla, ese es el que tenemos que entender que lo tenemos, amén, amén. Está bonito, ¿no? Todo lo que estamos viendo, ¿no? Amén, pero me siento en deuda con Evan. Bueno, pónganse de pie, vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios porque, hermano, no podemos irnos de este lugar tristes. No podemos ir sin decir que estamos solos. Tenemos a Dios, tenemos a nuestro Hacedor, tenemos al marido. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Señor, nos muestra, Señor, lo que es tu justicia, lo que es de que te han declarado Hijo de Dios con poder. Padre, gracias, Señor, porque ahorita no se ve mucho en nosotros, porque tú dices que no sea manifestar lo que hemos de ser, pero un día nos manifestaremos contigo. Ayúdanos, Padre, queremos agradarte cada día. Sé tú en nosotros, Señor. Vive en nosotros, Señor. Oh, Padre Santo, te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por todo lo que nos das. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén.